La constante guerra espiritual de los hijos de Dios. Les digo que es un tema bastante interesante porque es un tema, al igual que muchos de la iglesia cristiana, que ha sido mal interpretado, mal usado, desviado de la verdad, donde la gente cree que la guerra espiritual es una cantidad de cosas que se han inventado. Es más, mucha gente sataniza todo. Entonces sataniza la Navidad, pero es chismoso y murmura, por ejemplo. Sí, hay gente que sataniza cualquier cosa que se haga de Navidad. Juzga a la iglesia y juzga todo lo que se hace, pero es chismoso, es murmurador, es inmoral, es mentiroso, es desobediente a la palabra. ¿Sí me explico? Entonces a veces pensamos que la guerra espiritual tiene que ver con pelear con los demás porque hacen unas cosas o porque hacen otras cosas, o queremos establecer ciertas cosas sin conocer la Biblia. Hay cosas que son pecado y hay cosas que no son pecado. Pablo lo dice, hay cosas que no afectan el culto, que no afectan la vida de nadie, entonces no son pecado. Pero hay cosas que sí afectan y son las cosas de nuestro corazón las que más afectan. Las cosas físicas de esta tierra son temporales. Nuestros actos pueden pasar a una eternidad, para bien o para mal, de acuerdo a la naturaleza bajo la cual estamos y de acuerdo a donde Dios nos quiere llevar. Encontramos una nueva sección de la carta. Esta es una nueva sección. Salimos de capítulo 8, capítulo 9, donde Pablo está hablando del dar. Se centra en 2 capítulos acerca de la ofrenda cristiana, de cómo los creyentes deben dar. Y encontramos una nueva sección donde él habla de una manera diferente. Voy a resumirle el libro en 3 partes, la carta de los Corintios. Del capítulo 1 al capítulo 7, Pablo se enfocó en asuntos relacionados con la restauración de la iglesia en diferentes áreas, aún con él mismo, aún con conflictos que tenían con el apóstol. En el 8 y en el 9 habló de ofrendas y de enseñar a la iglesia de los Corintios la importancia del ministerio del dar o del sembrar. Y en 10:13, que es lo que nos queda para terminar la carta, su tono cambia y se vuelve fuerte, autoritativo y beligerante. ¿Qué es beligerante? Bélico, de guerra, o sea, de autoridad, de enfrentar las tinieblas, de enfrentar los falsos maestros, sobre todo en Corinto. Todo esto debido a que la iglesia estaba viviendo la necesidad de ser enseñados todas las cosas. La iglesia necesita aprender de todas las cosas. Aunque la iglesia se había restaurado, ¿se acuerdan que hablamos de una restauración que hubo entre Pablo y la iglesia? Aún habían muchos asuntos por resolver. Los falsos maestros persistían en sus enseñanzas y la iglesia debía estar alerta en su doctrina y en su fe para permanecer firmes en el Señor. Pablo comienza esta sección con una analogía, es lo que vamos a mirar hoy. Y es una analogía de la guerra, de la vida militar, del soldado. Los que estuvieron en el ejército les va a gustar el tema porque van a entender un poco más cómo es la vida militar, la milicia, cómo es que un soldado debe vivir, cómo un soldado debe enfrentar. Pero les recuerdo a todos que somos soldados ¿de quién? De Cristo, hombres y mujeres. Aquí no hay género. No es que los hombres son los soldados, no hay género. Hombres y mujeres. Pablo comienza esta sección con esa analogía, pero no es la única. Pablo usó mucha esa analogía. En Timoteo lo exhortó a vivir una vida cristiana como soldado. Le dijo, tú pues, como soldado de Jesucristo, ¿sufre qué? Penalidades. Lo exhortó a vivir una vida como soldado. Él mismo también en Timoteo, 1 Timoteo 6:12 dice, he peleado la buena batalla. Es decir, Pablo siempre tenía en mente que la vida cristiana era una vida ¿de qué? De milicia, una vida de órdenes, de obediencia, de un militar que está casado, que está sujeto a una causa. En Efesios habla de la guerra espiritual. Quizás el pasaje más claro es Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, donde habla de una constante lucha que hay en el creyente. Pablo la vivió desde el momento en que se convirtió hasta el momento en que ¿qué? Murió. Y le tengo esa buena noticia para los que aman al Señor. Desde el día que usted es salvo hasta el día que el Señor venga o muera usted, hasta ese día usted está en una guerra espiritual.
Escuche, el botín es su alma. Ese es el botín por el cual hay una ¿qué? Guerra. El botín es la fe práctica. El botín es que usted diariamente viva para Dios o viva para ¿qué? Para la carne. El botín es que su mente sea cautivada por las mentiras de este mundo o por la verdad de la palabra. Esa es la lucha. En Éxodo también, desde Génesis comenzó la batalla, escuche. La batalla no comenzó en el Nuevo Testamento. ¿Dónde comenzó? En el Edén. Cuando Satanás vino a engañar a la primera pareja, ¿los engañó con qué? Con la mentira. Les dijo mentira, los engañó. Ese es el asunto de la guerra espiritual. Confrontar la mentira y el engaño de este mundo, la mentira del humanismo, de la psicología, de la filosofía, de todas las religiones del mundo, de todas las áreas y ciencias del mundo que cautivan, escuche, la mente del creyente, que lo llevan a no poder aplicar los principios bíblicos porque no los conoce o porque está cautivado en su mente con pensamientos mundanos, con pensamientos de esta tierra. Pablo los lleva a eso en este pasaje. En Éxodo vemos a un pueblo de Dios luchando por ser libres. Escuche, Dios los saca de Egipto, los lleva al desierto. En el desierto se revela su corazón, porque el desierto ¿qué hace? Revela el corazón. He aquí la traeré al desierto y de allí que le hablaré a su corazón. Y en Deuteronomio dice, durante 40 años los traje, los guié, los llevé para probar y mirar qué había en su corazón. ¿Y qué había en el corazón de ellos? Esclavitud. Era un pueblo esclavo. Escuche, ser libre no es venir a la iglesia el domingo. Hay gente que viene al domingo esclavo, esclava de sí mismo, de su propia alma, de su propia vida, de sus pensamientos que no se han renovado en la escritura, de su mente cautiva al egoísmo y al orgullo, que es la fortaleza más fuerte del ser humano. Es una guerra todos los días. Y los que saben de guerra saben que el que no pelea puede ser juzgado ¿por qué? Por cobardía. Para los que no saben, a un soldado cuando va a un combate militar en esta nación, no sé en las demás, pero creo que es una norma militar en todas las naciones, si no dispara, lo procesan por cobardía. ¿Por qué? Porque dejó a sus compañeros en peligro. Debe disparar, así sea lo loco, pero que se compruebe que él ha disparado. Si no, le pueden meter un delito de cobardía. Le revisan el fusil, se dan cuenta que no disparó. No, es que me dieron nervios, es que no hay nada. Lo pueden procesar. El que no pelea la buena batalla de la fe puede ser cautivo fácilmente del adversario. En Mateo 4, note, Génesis hay una guerra, en Éxodo hay una guerra por la mente, por salir de la esclavitud. En Mateo 4 hay una guerra entre Satanás y Cristo. La diferencia es que Cristo venció. El rey venció. Él es el rey. Satanás no lo podía derrotar. La pregunta es, ¿con qué venció el rey? Con la palabra. Nosotros vencemos con la palabra de Dios, el rey venció con su palabra. Es diferente, ¿sí ve? Es diferente porque yo uso la palabra de Dios, el rey usa su palabra, es la de él. Él mismo sabía cuáles eran las palabras. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, solo a tu Dios que adorarás. Y escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mientras el cristiano no viva de toda palabra que la sale de la boca de Dios, está viviendo en una vida de humanismo, está viviendo en una vida temporal, en una vida terrenal, que tarde o temprano le va a ganar la batalla y lo va a llevar contra las cuerdas y allí lo va a noquear, allí lo va a derrotar en ciertas áreas y escuche, ¿se va a perder la salvación por eso? No, esa es buena noticia, pero es triste ver el sufrimiento y la lucha de muchos creyentes en sus hogares y en sus casas simplemente porque no han tomado la postura correcta de militar correctamente en el evangelio.
Es la palabra de Dios la principal arma que usa el Espíritu Santo para hacer la guerra. Es Dios quien pelea, no el hombre. El hombre se somete a su jefe, a su capitán, y obedece la palabra. El hombre obedece y resiste. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y ¿qué? Huirá de vosotros. No dice que usted lo eche fuera. Usted no tiene el poder y la autoridad para echarlo fuera. No le fue delegado al hombre. ¿Le fue delegado a quién? A Cristo. Es Él el que pelea por nosotros. Entonces, cuando eso pasa, cuando el hombre se somete y resiste, Dios se glorifica en la vida del creyente. Pablo es un soldado absolutamente. Da un ejemplo y aquí en este pasaje revela 4 características de un soldado que puede triunfar en la guerra espiritual. Un soldado es compasivo, es valiente, es competente y es calculador. Se lo repito, es compasivo, es valiente, es competente y es ¿qué? Calculador. Eso es la vida militar. Antes de entrar en el verso 1 y mirar el primer punto, para los que no saben, en la vida militar hay soldados rasos, soldados profesionales, cabo primero, cabo segundo, sargento, sargento viceprimero, sargento mayor. Esos son los suboficiales del ejército, para los que no saben. Luego están los oficiales: subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel, coronel. ¿Cuál siguen los que saben? Coronel full. Luego brigadier general, mayor general y general full. Esa es la escala jerárquica del ejército, para los que no saben. Para los que lo sabemos porque nos lo aprendimos alguna vez como los libros de la Biblia. Bueno, entonces escuche, ¿por qué les nombro esa escala jerárquica? Porque aunque hay una escala jerárquica en el ejército, todos son soldados. El capitán es un soldado, el mayor es un soldado, el teniente es un soldado. En la vida cristiana es igual. Hay formas de servir, hay maestros, hay pastores, hay diáconos, hay ancianos, pero todos son ¿qué? Soldados. O sea que nadie escapa a este tema en esta mañana. Vamos a mirar lo primero, es versículo 1 del capítulo 10. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. La primera característica de una persona que quiera vivir esta guerra espiritual es que es compasivo. Se piensa al contrario, que un verdadero soldado debe ser violento. ¿Sí? Usted tiene la idea de los soldados que violentos, que entran a irrumpir, a poseer, a tener, pero no es así. Los mejores soldados son personas con un corazón, lo cual es más importante que su propia vida. Esa es la victoria del ejército. Los verdaderos soldados tienen un ¿qué? Corazón. Eso le da una victoria al lugar donde ellos sirven. Eso no se logra con violencia. La guerra no se gana con violencia, se gana con un corazón compasivo. Jesús lo ganó así. Jesús no tuvo que matar a nadie. Cuando Pedro sacó la espada, ¿qué le dijo Jesús? Guarda la espada, porque el que a espada mata, a espada morirá. Y le dice, ¿acaso no puedo pedir una legión de ángeles y mi Padre me la daría? Pero él no vino a hacer ese tipo de guerra. Por eso la reprendedera y la zapateadera y la echadera afuera es una falacia, se llama bíblicamente. Es una falacia, no tiene. ¿Qué es una falacia para los que no saben? Algo que no tiene un argumento, que no se puede sostener, que se cae de su peso. Y en la Biblia nadie zapateó. Y todos los textos sacados fuera de contexto son solamente pretextos para engañar a la gente, para tenerlos ocupados en cosas vanas que a la larga no aprovechan, y al diablo le encanta ese tipo de personas que estén ocupados haciendo esa guerra y luego salgan ¿a qué? A desobedecer. ¿Escuchó? Una hora zapateando y luego sale a desobedecer. Perdió su hora,
no sirve para nada, porque la guerra no se hace así. La guerra se hace ¿desde dónde? Desde el corazón. No con ejército, no con fuerza, sino ¿con quién? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El comandante de los ejércitos del cielo dice que no es con fuerza y no es con ejército, sino es con el espíritu de él, el Espíritu Santo, que vive en nuestro corazón, que moldea nuestro corazón para llevarnos a hacer lo correcto. Ejercer la fuerza es la última opción para un soldado. Alguien me preguntó alguna vez, entonces ustedes no reprenden demonios. Le dije, sí, pero Jehová reprende demonios. Pero si en algún momento toca, hay que usar la fuerza y se puede entrar a ministrar a una persona. Pero es la última opción. Ha tocado en algunos casos porque el mundo espiritual es real. Que usted no lo conozca, que yo no lo conozca totalmente, no quiere decir que ese mundo no exista. Es tan real como lo visible. Acuérdese que lo invisible gobierna ¿qué? Lo visible. Eso no quiere decir que Pablo dudara de la autoridad que le había sido dada por Dios. Escuche, Pablo está apelando al carácter de Cristo, no a su vida. Miren lo que dice. Yo, Pablo, os ruego por ¿quién? La mansedumbre y ternura de Cristo. Él dice, mire, por la mansedumbre y ternura que tiene el Señor Jesucristo, es la única manera como ustedes pueden entender un conflicto. Y Pablo, escuche, está diciendo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Le voy a contar por qué Pablo está hablando de eso con ellos. Los falsos maestros de la iglesia de Corinto habían dañado la reputación del apóstol y le habían dicho a la gente que Pablo era uno cuando estaba presente y otro cuando estaba ausente, y que Pablo hablaba duro y fuerte por las cartas, pero que cuando estaba frente a la iglesia no era capaz de decirle la verdad. Eso era el asunto, y lo cual era falso. Pablo era humilde, pero cuando Pablo tenía que confrontar la verdad, lo hacía con toda autoridad. En el próximo punto vamos a mirar la valentía del soldado, como era Pablo. Pero eso no quiere decir que usted tenga que ser grosero o que tenga que tratar mal a las personas para ser autoridad. Él tenía una autoridad delegada por Dios y la demora era que él dijera algo y la iglesia funcionaba. Pablo tenía tal autoridad que entregaba personas ¿a quién? A Satanás. Él dice, los entregué a Satanás. No lo podía hacer cualquiera, solo lo podía hacer un ¿qué? Apóstol. ¿Y un apóstol de quién? De Dios. La palabra griega para mansedumbre es paraotes. Paraotes se refiere a la actitud humilde de soportar con paciencia las ofensas. Entonces, paraotes es la marca de quienes no tienen iras, odios, amarguras o deseos de venganza. La palabra no denota debilidad, sino poder en control. Escuche, la victoria del carácter es no tener odios, iras, amarguras y venganzas. ¿Por qué? Porque no es esclavo. Es un hombre y una mujer ¿qué? Libre. Y porque es libre tiene ¿qué? Autoridad. Dios le da autoridad porque es una persona libre en su carácter, no tiene nada que lo argumente delante de Dios, y el diablo se somete a la autoridad de Dios, de la iglesia y de sus ministros. Solo Cristo tiene el poder para condenar, escuche, nadie más. Pablo habla de Cristo, que tenía todo el poder que podamos imaginar, o mejor dicho, el único poder verdadero, pero era un poder bajo control. Mansedumbre se llama poder bajo control. Es decir, Jesús podía destruir al que quisiera, ¿cierto? Porque es Dios. Nunca lo haría, porque traspasaría su propia palabra. Él mantenía el control, decía, este es hijo de Satanás, pero no lo puedo matar todavía. O sea, ¿sí? Me toca esperar hasta el juicio para juzgarlo. Y manifestaba ¿qué? Amor
a todos los que lo rodeaban, a todos los que estuvieron allí. Miremos primera de Pedro 2, 19, 23. Primera de Pedro 2, 19, 23. Dice: porque esto merece aprobación, escuche. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís, o sea, mansedumbre, lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esa es la mansedumbre de Cristo, y esa es la mansedumbre de un verdadero soldado. Escuche, cuando usted es así, usted está ganando la guerra. Cuando usted no es así, usted está ¿qué? Perdiendo la guerra. ¿Por qué la está perdiendo? Por su carácter, porque no tiene el dominio para sujetar su carácter. Entonces todavía falta un proceso en la vida del creyente para llegar allí. Y Pablo les dice: les ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Él les dice: no se basen, ahí en la siguiente parte del versículo, en lo que dicen de mí, en lo que escuchan, que yo soy uno, que yo soy otro. Él les está explicando. Solo Cristo tiene poder para condenar, acuérdese, pero no lo usó. Hay un ejemplo muy bonito y es el ejemplo de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Juan 8, 10, 11, miremoslo. Juan 8, 10, 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Pregunta: ¿tenía Jesús la autoridad para condenarla? Claro, es Dios. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. No lo hizo. ¿Qué hizo ahí? Mansedumbre, poder en control. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Y Jesús les decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está hablando de todos aquellos que lo crucificaron. Lo mismo, ¿tenía la autoridad para reprenderlos y condenarlos? Claro, pero no lo hizo porque su poder estaba bajo control. El carácter de Cristo es la norma para todos los soldados que militan en el ejército de Dios. Pablo sabía que Jesús era la norma más alta de compasión para un soldado. Él debe usar la fuerza, su entrenamiento, su saber de la guerra para ayudar a los demás. Eso es ser compasivo. O sea, él sí puede usar la fuerza, pero cuando sea ¿para qué? Para ayudar a otros, no para defender su propio orgullo, su propia vida. Entonces, el cristiano tiene que a veces ser fuerte cuando se trata de defender la gloria de Dios. Cuando se trata de confrontar el pecado, sus palabras no pueden ser livianas. Por eso la Biblia dice: las palabras de los pastores son como aguijones en la congregación. Hay palabras que llegan al corazón del creyente de parte de Dios a través de la autoridad y pueden salvarle de algo, porque Dios quiere que sea así. No es porque el hombre quiera, sino porque Dios quiere que sea así. El asunto que Pablo menciona en la parte B, que ya les expliqué, hace referencia a lo que decían de él, pero aún así, escuche, aunque hablaban mal de él, él no perdió su ¿qué? Su mansedumbre, su compasión. Él podía haber alegado contra esos falsos maestros, pero él hizo lo que dice la Biblia que era Cristo, manso. La palabra que se traduce ahí por ternura es amor,
y por mansedumbre, de dignidad, bueno, bondadoso. Segundo, un soldado es ¿qué? Valiente, versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Resulta que los falsos maestros decían que Pablo y su equipo andaban ¿qué? En la carne, que ellos andaban todo el tiempo simplemente aprovechándose de las personas y habían hecho esa mala reputación de la vida del apóstol Pablo. Pensaban que era una persona débil a la hora de confrontar a los creyentes, no lo conocían, porque realmente Pablo no tenía temores en su corazón, no tenía argumentos en contra para confrontar a ninguno. No servía a los hombres y estaba dispuesto a lo que fuera, escucha, aún hasta morir por presentar defensa por el evangelio de Jesucristo. Pocos hombres han vivido la vida como Pablo, de hecho casi ninguno. Pablo, un hombre dispuesto a morir, ¿por qué? Por el evangelio. A Pablo le dijeron en el libro de Hechos, no vayas a Jerusalén. El profeta Agabo, él tomó el cinto de Pablo y profetizó y dijo, el dueño de quien es este cinto va a ser golpeado, va a ser maltratado, va a ser llevado a Jerusalén. Y Pablo sabía y aún así que se fue. Y dice que la iglesia donde él estaba en ese momento lloraba y le decía a Pablo, no vayas, no subas por favor. O sea, te van a matar, te van a pegar, te van a maltratar. Y Pablo decía, no subiré si el Espíritu me lo dice. De lo contrario, voy a subir. Pablo no era un hombre miedoso, como lo querían presentar. Pablo era un hombre ¿qué? Valiente. El registro de los momentos de hostilidad que Pablo enfrentó en su ministerio es amplio. Está en todas las cartas. No hay ninguna carta donde hayan cosas suaves que le hayan pasado al apóstol. Todas fueron fuertes. Pero vamos a mirar solo un pasaje que está ahí adelantico, capítulo 11 de Corintios, versículo 23 en adelante, para que usted se haga una idea de quién era Pablo, si era cobarde o si era ¿qué? Valiente. ¿Son ministros de Cristo? Pregunta. Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre falsos hermanos. En trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ese es un poquito del recorrido de la vida del apóstol Pablo. Y eso no pasó sino en un viajecito, en una visitica que hizo por allá a algún lugar, pasó eso. Él está contando que esa era la vida de él. Entonces pregúntese usted, ¿un hombre cobarde vive esas cosas? A la primera pedrada no vuelve a predicar. O sea, apenas lo van a pegar. No, yo no sigo predicando. Uy, eso es peligrosísimo. No, eso dejémoselo a otros. Al primer rechazo deja de insistir. Así pasa con el creyente. El creyente evangeliza, rechazado, y dice, no, eso no es para mí, es para los evangelistas. Debe persistir, debe insistir, debe aceptar que van a murmurar de usted, que lo van a criticar, que lo van a rechazar, pero debe ¿qué? Perseverar. Pablo reprendió a Pedro públicamente en Gálatas 2, capítulo 11, versículos al 14.
¿Quién podría reprender a Pedro si era la cabeza de la iglesia? Era el más, el duro en ese momento. Y Pablo tuvo la osadía, el valor de decirle: Pedro, usted no está andando correctamente. Usted está diciendo una cosa y usted está ¿qué? Viviendo otra cosa. Se necesitaba ser valiente. No solo era valiente, escuche, era temerario. O sea, ver a Pablo en el espíritu causaba miedo. Si le decía a un hombre algo, era así, ¿sí? Cuando él dice que una mujer iba detrás de él hablando, dice, y que le sacó casi la piedra y se devolvió y le dijo unas cosas y reprendió a Satanás de esa vida. Y así lo hacía cada vez que llegaba a un punto. No era un hombre valiente, era un hombre ¿qué? Más que valiente, era un hombre temerario, un hombre osado por defender la verdad. Él escribió a la iglesia lo siguiente, 1 Corintios 4:19. Mire lo que le escribió a la misma iglesia de los Corintios. Dice: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Escuche: y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Él dijo: sigan hablando, sigan murmurando, sigan haciendo. Cuando vaya, quiero ver el poder de las palabras. Dijo: quiero ver que se sostienen en lo que están diciendo y que tienen la fuerza y el poder para desmentir lo que Pablo les iba a decir. Y Pablo fue a confrontar a la iglesia de Corinto, a ordenarles todos los caminos que estaban viviendo incorrectos. Dice que iría a visitarlos y que conocería quiénes eran los que hablaban, y que al confrontarlos se daría cuenta si eran tan valientes para hablar a espaldas del ministro o para decirle de frente las cosas. Escuche, valentía es hablar de frente, es decirle las cosas a las personas aunque no les guste. La autoridad para un ministro o cualquier creyente viene porque anda en el espíritu. Cuando se anda en la carne no se tiene autoridad. Por eso hay una falencia en la iglesia cristiana, y es que la gente cree que solo el pastor puede confrontar a otra persona, escuche, que está en pecado en la iglesia. Eso es falso. Cualquier creyente que quiera confrontarlo lo puede confrontar, siempre y cuando esté viviendo una vida ¿en qué? En el espíritu, que él es consciente que tiene la autoridad para decirle: lo que está haciendo usted, hermano, es pecado. O sea, se lo digo con amor. O sea, lo que usted está haciendo con su vida está en desorden, y se lo digo de parte de Dios. Si esa persona está en el espíritu, el otro puede reventarse, hacer lo que quiera, pero le están diciendo una ¿qué? Una verdad. Eso era lo que estaban diciendo de Pablo, que él no tenía autoridad porque estaba en la carne, pero escuche, nadie andaba en el espíritu como Pablo. Él mismo escribe Romanos, la vida en el espíritu. ¿Por qué la escribía? Porque la vivía, porque era un hombre que sabía lo que decía. En capítulo 2, cuando no les nombre un capítulo, estoy hablando del mismo libro. Bueno, ya les he explicado eso. En 2:17, o sea, de la carta que estamos estudiando, dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Note lo que él le dice a los corintios: o sea, nosotros no falsificamos la palabra, nosotros decimos lo que Dios dice. 4:2, para hacer un recorrido. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo y sus colaboradores vivían una vida íntegra, no tenían nada que esconder. Cuando alguien oculta pecados, no confronta a otros, porque tiene pecados ¿qué? Ocultos. Es diferente esto. Pecar a tener pecados ocultos son dos cosas diferentes, porque todos ¿qué? Pecamos. Pero si usted tiene pecados ocultos, son aquellos pecados que usted sabe que los está haciendo y que usted sabe que no agradan a Dios, porque usted ya lo sabe. Eso le quita autoridad. Por eso usted no le va a decir a nadie nada, porque usted no le interesa ni siquiera su propia ¿qué? Alma.
Si le interesara su propia alma, se apartaría del pecado para poder ayudar ¿a quién? A la iglesia, porque usted hace parte de la iglesia. Pablo en todas las iglesias advirtió que los que no se arrepentieran tendrían guerra contra Dios y contra él mismo, y estaba preparado para ganarla en Cristo. Pablo no tenía temor de confrontar al que fuera judío, apóstol, ministro, procónsul, al que fuera. Por algo llegó a Roma, ¿no? Apeló a César. Él quería hablar con el César de esa época. Imagínense un hombre con tanta valentía que dijo: así me quedé preso, pero me llevan a Roma, porque quiero ver a la máxima autoridad, al que está al cargo de todo. Pablo era un hombre valiente. Tercero, un soldado competente, versículo 3, versículo 5 de 2 de Corintios 10. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Este es el centro del sermón. ¿Listo? Este es el centro del mensaje. Aquí vamos a enfocarnos en la parte más importante del sermón, es esta. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. La historia de las grandes guerras, escuche, está llena de soldados valientes, pero mal equipados. La mayoría de veces por no tener las armas adecuadas en la batalla. Al enfrentar al enemigo no saben con lo que se encontrarían, y muchos son sorprendidos y derrotados por su falta de entrenamiento y desconocimiento de las fuerzas enemigas. Así pasa en la iglesia. La gente no sabe nada de Dios, primero. No lo conoce, no escudriña, no busca conocer el carácter divino de Cristo en nosotros, y por tanto no sabe nada de su propia naturaleza y tampoco sabe nada de quién, de Satanás. Tres temas importantes. ¿Quién es Dios? Tengo que saberlo claramente. ¿Quién soy yo? O sea, ¿cuál es mi naturaleza pecaminosa? ¿Y quién es mi adversario principal? Satanás. Alguien decía, luego no soy yo. Sí, porque usted trabaja a veces para él. Pero, o sea, uno le da las herramientas para que Satanás sea un enemigo poderoso. Satanás no tiene herramientas para destruirnos. No tiene revelación, escuche. Él no tiene revelación. Siempre hace lo mismo de Génesis, decirle mentiras a la gente. Y la gente hace lo mismo de Génesis, creerle. Si ve que trabaja con una sola herramienta, ¿cuál es? La mentira. Nunca, escuche, jamás en la historia de los últimos, de la humanidad, de los 6.000 o 7.000 años, Satanás ha usado otra estrategia. O sea, no cambia de estrategia, solo tiene una: engañar y mentir. Lo triste es que el hombre cae siempre en esa, porque cree en las mentiras de Satanás. Pablo reconoce, escuche, que él vivía en un cuerpo humano. Y el versículo 3 es la respuesta al versículo 2, a la última parte, cuando dice, como si anduviésemos según la carne. Entonces Pablo le está respondiendo a sus adversarios y les dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aquí se necesita gramática bíblica para entender el versículo. La carne primera es este cuerito. ¿Yo? La primera dice, pues aunque andamos en la carne, o sea, en este cuero suyo y mío, en ese vehículo, dice, aunque andamos en un cuerpo, usted puede poner ahí la palabra cuerpo, no militamos según ese cuerpo o según la carne. Y hace referencias al vehículo, al cuerpo donde él vivía. Entonces él está diciendo, sí, tienen razón, yo vivo en un cuerpo humano, pero yo no vivo, ¿según qué? Ese cuerpo humano no me gobierna. Pablo dice, soy carne, es decir, humanamente en un sentido físico, vivo en un cuerpo. Peor aún así, Pablo les está haciendo ver que aunque él vivía en un cuerpo, no vivía según la carne, no era gobernado por el pecado, ni por sus pasiones, ni por sus deseos. Su vida, su misión y su visión estaban enfocados en Cristo. ¿Quiere leerlo? Acompáñenme a Filipenses y vea la visión de Pablo. Su mente, ese pasaje es su mente claritica. Filipenses 3, 7, 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia,
las he tenido como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol para ganar a Cristo. La palabra basura es estiércol en el original, solo que la suavizan para que la gente no se asuste, ¿sí? En las culturas como la de nosotros. Estiércol suena feo, ¿cierto? Todo era un estiércol para Pablo. Lo único que valía para él era su visión y su misión, su llamado que Dios le había hecho a predicar a los gentiles, a llevar el evangelio, era lo más importante para él. Y él era un hombre competente. El término militamos, dice ahí, no militamos, es estrateumai, solo la S al principio, no con la E, sino estrateumai. Significa entrar en batalla con el carácter de un soldado. Se refiere a la vida militar ahí. Todos los creyentes están en guerra, deben aprender a enfrentar a sus adversarios, deben pelear por la verdad de las Escrituras, el honor y la gloria de su Rey, la salvación de los pecadores y la virtud de los santos. Les repito cuáles son los motivos por los cuales usted debe pelear una guerra. Escuche, la verdad de las Escrituras, el honor y la gloria del Rey, la salvación de los pecadores y la virtud de los santos. Versículo 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una guerra espiritual no se libra con armas incorrectas. Ahí está el problema. Por eso dice la Biblia, no recuerdo el pasaje, dice que si usted saldría a enfrentar a 40,000 con 20,000, es imposible humanamente. Bíblicamente sí sucedió. Gedeón ganó una guerra con ¿cuántos? 300. Pregunta, ¿por qué se devolvieron los demás? Por cobardes, por temerosos en su corazón. ¿La prueba cuál era? Tomar agua en un arroyo. Y los que se arrodillaron a tomar agua como en la ansiedad, se llama, en el afán. Esa era la prueba. Allá metieron la cabeza y tomaron agua rápido, y los otros no. Los otros cogieron con la mano y empezaron a tomar así y estaban vigilantes. Estaban mirando si el adversario llegaba o no llegaba. Y el Señor le dijo, todos esos que se arrodillaron allá y tomaron agua allá, esos no sirven. Dijo, los que están vigilantes son ¿qué? Competentes. Son competentes para la guerra espiritual. Escuche, esas armas incorrectas son las siguientes. La carne. Y la carne está alimentada de lo siguiente: ideologías humanas, metodologías humanas, filosofías huecas. Yo solo sé que nada sé, filosofía hueca. Eso es una filosofía hueca. La razón. Si usted se basa en la razón, está muerto. Nadie tiene la razón. Solo ¿quién tiene la verdad? Cristo. Sabiduría humana, planes humanos, estrategias humanas, organizaciones religiosas, habilidades humanas, elocuencia. Hay gente que cree que porque alguien se sabe 3 versículos es santo, y no se ha sabido sino esos 3 toda la vida y los usa siempre. Mercadeo, espectáculos, rifas, juegos y espectáculos, dice aquí. Todo lo que hacen las iglesias. Espectáculos religiosos donde se quiere mostrar que la iglesia es grande y poderosa. Psicología barata, rituales, misticismo. Ahorita se ve mucho agüero, ¿no? Ahorita del fin de año. Espero que no caigan esas cosas todavía, ¿no? Que la papa pelada y las 12 uvas y todo eso. No falta el creyente que todavía hace eso. Nosotros venimos de allá, o por lo menos yo vengo de ese trasfondo de las papas y todo eso, ¿sí? Todo eso es ¿qué? Humano. Son armas insuficientes contra las fuerzas de las tinieblas. O sea, eso es como esos muñequitos de arena, ¿sí? Con una patadita se derrumban, o sea, así.
Y todo eso es insuficiente para enfrentar las fuerzas de las tinieblas. Pablo dejó claro en Efesios 10:12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿cierto? Dice que él nombra quiénes eran nuestros enemigos espirituales. Escuche, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Ningún ejército humano los puede enfrentar, ni el ejército chino, que es el más grande del mundo, ni Rusia, ni Estados Unidos. Un solo principado puede acabar a todos los ejércitos de la tierra, un solo principado. Tienen un poder incalculable porque son ángeles caídos, no se nos puede olvidar eso. Y ellos no perdieron cierto poder, fueron condenados, pero ellos tienen un poder espiritual. ¿Cuál de esos cuatro, para que usted sepa? Lo voy a nombrar otra vez: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. De esos cuatro hay uno que tiene más que ver con nosotros, y en las huestes espirituales de maldad. Y hace referencia a todo lo que es la mentira, el engaño de este mundo. Las religiones, la idolatría, el ocultismo, los conceptos falsos, eso es lo que habla de las huestes espirituales de maldad. Aparte de eso tenemos el pecado, la carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa, y el mundo como nuestros enemigos. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué dice ahí? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. A Cristo. Las armas carnales no tienen poder para destruir fortalezas, argumentos y altivez. Pablo usa un lenguaje conocido en el antiguo mundo griego, escuche. Los corintios estaban en Grecia, la ciudad de Corinto, y como las demás ciudades tenía una acrópolis. Acuérdese, ¿qué era una acrópolis? El lugar más alto de la ciudad, donde normalmente había como un centro de convenciones, para que usted se ubique en esta época, como un salón de reuniones grande, con columnas grandes, alto y especie de estadio. Hay fotos, pronto la próxima semana les traigo fotos, que seguimos hablando un poco de eso, de las acrópolis de Corinto, de Esmirna, de Éfeso. Siempre tenían un lugar donde se reunían. Escuche, allí era usado para la adoración, pero cuando había guerra, todo el pueblo subía, valga la redundancia, de abajo hacia arriba. De la ciudad o del pueblo se iban ¿para dónde? Para allá. ¿A qué? A protegerse. Desde allá enfrentaban las guerras. Se usaba para protegerse porque tenían una visión más clara del adversario, y como quedaba en un lugar alto, era más fácil evitar que el enemigo los cautivara mientras estaban ¿dónde? Abajo, en el pueblo o en la ciudad. Los argumentos, dice ahí, viene de una palabra que se llama logismos, de la cual se deriva la lógica. Se refiere a cualquier pensamiento, razonamiento o teoría, psicología, punto de vista, religión humana o demoníaca, que es casi lo mismo. Esos son los argumentos. Escuche, cualquier pensamiento, razonamiento, teoría o psicología o punto de vista o religión humano es un argumento. Cuando la gente dice, pero ¿por qué todo es pecado? Eso es un razonamiento, ¿sí? Vaya a la Biblia y busque si la Biblia habla de pecado. Si no habla, la iglesia no debería hablar de eso. Cuando la gente se argumenta con cosas en su propia mente, no tienen la verdad en su corazón. Las fortalezas aquí no son demonios, aclaremos eso. El término fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento. Sí, y luego dice que aquí habla de un término de fortalezas en el versículo 4 al final, destrucción de fortalezas. Dice que no son demonios, ¿son qué? Ideologías. La idea de una confrontación con los demonios en la guerra es ajena a las escrituras. Solo es un desgaste innecesario que produce orgullo en el creyente. No fuimos llamados a convertir a los demonios, sino a convertir ¿a quién?
a los pecadores. La iglesia no es llamada a santificar demonios, ni a liberar demonios. Es llamada ¿a qué? A compartir el evangelio a los pecadores. Fortaleza hace referencia a una palabra que se escribe ochuroma con la che. Prisión. Significa ¿qué? Una prisión. Pero escuche esta más fuerte. También significa tumba. Es decir, que hay gente que está prisionera en su mente y está como una tumba. O sea que muerto. Porque tiene argumentos, porque tiene fortalezas y porque tiene altivez contra Cristo. Que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa es la clave del versículo y de la guerra espiritual. Esa frase que está en el versículo 5. Que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice. Es una batalla por la mente de las personas que están cautivas por las mentiras de Satanás, y la muerte es su paga, porque la paga del pecado es muerte. Escuche, la guerra espiritual, para definir un concepto antes de avanzar, es una guerra por la verdad. Es una guerra por liberar la mente de las personas que están cautivas en las mentiras ¿de quién? De Satanás. Es la mentira la que hace que las personas se levanten contra el conocimiento de Dios. Al no conocer la verdad son cautivos. No pueden ver la realidad de las cosas y por eso hablan y actúan en contra de Dios y ni siquiera saben lo que dicen y ni siquiera saben lo que están haciendo. Escuche, y si lo saben, no lo reconocen. Hay dos casos. Hay gente que se levanta contra el conocimiento de Dios porque no lo sabe, está muerto en tinieblas. Pero hay gente que se levanta contra el conocimiento de Dios sabiendo la verdad, está cautivo. Por eso significa tumba y prisión. Unos están muertos y los otros están ¿qué? Cautivos. ¿Pueden ser salvos? Sí, cautivos. En Israel había salvación y fue llevado ¿qué? Cautivo. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Mi pueblo fue llevado cautivo, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento de Dios. Dice que tenían, sí, iban a la iglesia, oraban, leían la Biblia, iban a la sinagoga, escuchaban a Esdras, escuchaban a Nehemías, a Ezequiel, a Jeremías, a Isaías, sí, pero ellos no tenían el conocimiento suficiente para enfrentar al enemigo, a la mentira que el diablo les vendió siempre, de que la libertad se obtenía viviendo en la carne, viviendo en sus fuerzas. Pablo sabía lo que hablaba, él lo había vivido al tomar de manera equivocada la ley y querer matar a los cristianos. Pablo sabía lo que hablaba. Pablo tenía una fortaleza en su mente y estaba en una tumba antes de llegar a Cristo. Él tenía una fortaleza de religión, de idolatría. Él tergiversó la ley y dijo que si mataba a los cristianos le estaba sirviendo ¿a quién? A Dios. Esa era la prisión de Pablo. Y eso lo llevaba a saber lo que estaba hablando. Al igual que Pablo, todos los incrédulos antes de la conversión se ocultan del verdadero conocimiento de Dios. Todo pensamiento anticristo brota de las diferentes corrientes filosóficas que existen y siempre han estado en la tierra, solo que se les ha cambiado el nombre o no se conoce nada sobre ellas. Hay gente que no sabe nada sobre las corrientes humanas que hay en el mundo. El humanismo, el naturalismo, la psicología, la política social, todas buscan lo mismo. Escuche lo que buscan: sacar a Dios de todo lo que tenga que ver con la ética moral y correcta. Pretenden restarle autoridad a las escrituras, argumentando que eran para tiempos antiguos, apelando a un modernismo inventado por la misma miseria humana para creer que escaparán del juicio. El humanismo te dice que tú escaparás del juicio si haces el bien sin mirar a quién. Que todo es bueno y todo es lícito, y se pegan del versículo de Pablo. ¿Qué dice el versículo? Todo me es lícito, mas no todo ¿qué? Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar. Pero el problema es que usted no es Pablo.
Usted se lo puede saber y dice, no, yo me puedo tomar 3 cervecitas y ya no más, con eso ya no me prendo, o sea, ¿sí? Porque todo me es lícito tomarme las 3. Desde que no me emborrache no hay problema. Engaño. No sabe si ya está borracho con 3, o sea, ¿sí? Y cosas así que se da permisos. ¿Sí? No, yo puedo hacer esto y luego me arrepiento. La Biblia dice que Dios perdona. No, y ya me enseñaron la lección y que la salvación no se pierde. Desengañan su mente, en su corazón. ¿Por qué? Porque tiene logismos, lógicas humanas, razonamientos humanos, pensamientos humanos. El objetivo de la guerra espiritual es destruir las fortalezas que mantienen cautivos a los pecadores, conquistar la mente del oyente y llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Esa es la meta de Cristo, cautivarlo. ¿Cómo lo cautiva? Con amor, con su palabra, con su gracia. Solo hay un arma, escuche, no hay sino una sola arma para la guerra espiritual. ¿Cuál es? La palabra, no más. La pregunta es: ¿cuánto conoce usted de la palabra? La espada del Espíritu, dice Pablo. Porque solo hay una cosa que expone la mentira y el engaño, que derriba el orgullo y la maldad, y es la palabra de Dios, porque ella es verdad. ¿Quiere leerlo? Mírelo en Hebreos 4:12, el famoso versículo. Leemos siempre el 12, pero no miramos los contextos. El 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y ve hasta donde entra, discierne la mente, podríamos decir, y las intenciones del corazón. Y el contexto del 13 dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a que tenemos que dar cuenta. Pero lea el 11, por favor. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué? Desobediencia. Si usted lee el 12 no lo entenderá jamás. Lea el 11 para entender el 12. El autor de los Hebreos les está diciendo: solo se puede entrar en el reposo a través de una forma, a través de la palabra de Dios, revelada, conocida, aplicada, obedecida en el corazón del creyente. La clave para tener éxito en la guerra espiritual es volverse hábil, diestro y experto en la palabra de Dios, sobre todo en una área: obedecerla. Porque se puede hacer exégesis, hermenéutica o homilética y no obedecer la Biblia. Entonces se vuelve una persona que tiene conocimiento y se vuelve un buen religioso, pero un mal creyente. El éxito de la palabra de Dios no es cuánto sabe, sino cuánto ¿qué? Vive de ella. ¿Cómo es su carácter diario? ¿Cómo es usted en su trabajo? ¿Cómo es usted en su familia? ¿Cómo es usted con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con el liderazgo, con el pastor? ¿Cómo es con las demás personas? ¿Cómo vive? O sea, ¿cuánto se pone de esa palabra? Usted puede saber más Biblia que los predicadores y no sirve de nada, escuche, si usted no la obedece. Si usted no dice: voy a obedecer, amar al prójimo, voy a obedecer, confesar mis faltas. Acuérdese, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay una promesa, hay una condición, ¿cierto? Confiese, Dios lo limpia. Pero usted se sabe primera de Juan 1:9 de memoria, que es el que acabé de decir, pero nunca lo hace. Entonces eso no sirve para nada. En las cartas a Timoteo, conocidas como las cartas pastorales, Pablo le enseña a su discípulo hartas cosas de la palabra, no las vamos a mirar solo por encima. De la espada, le dice cómo usar la espada, le dice, predicando a tiempo y fuera de tiempo. Le dice estudiando las escrituras, guardándose la doctrina y de sí mismo y exhortando con toda paciencia y siendo ejemplo de fe, de pureza y de amor. Y al final le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Sí ve que usa el término de la guerra?
Cuarto y último, un soldado es calculador. Un soldado es calculador, versículo 6. Estando prontos, eso es calcular, para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Pronto, alerta, vigilante. El soldado competente entiende la importancia de ser oportuno. Sabe disparar en el momento adecuado. No gasta municiones. No le echa las perlas a los cerdos, porque dice, no, me ocupo de lo que vale la pena. No dispara a ciegas y acelerado. O sea, no se acelera para disparar. Piensa, lo hace con sabiduría. Calcula muy bien su ataque contra las fuerzas del adversario. Pablo aprendió esa disciplina de calcular. Él sabía medir el tiempo en que tenía que hacer las cosas. Él también sabía aplicar la disciplina sobre la iglesia. Y escuche, sabía cuando una persona no estaba lista para ser reintegrado a una iglesia. ¿Por qué? Porque no ha entendido su crisis, no ha entendido su situación, no ha visto el pecado como algo serio, como algo que puede destruir su vida. Y está confiado en su salvación y no sabe todavía si realmente lo es o no lo es. Pablo procuraba siempre que la obediencia fuera ¿qué? Perfecta. Mejor, él se aseguraba que las personas aprendían la lección. A Timoteo le enseñó todo. A Timoteo lo tomó muchacho y lo discipuló y lo formó para que fuera un hombre de Dios. Porque Pablo era calculador. Pablo era un hombre con discernimiento. Él sabía en quién podía invertir. Mire, algo que anhela todo pastor, para que usted sepa, uno de los anhelos de los pastores o de un pastor, quizás el anhelo más profundo que tiene un pastor en el ministerio, porque hay otros sueños, es saber a quién se le invierte realmente la vida. Si uno supiera eso, sería diferente el ministerio, pero uno no lo sabe. La tarea de uno es invertir, invertir, invertir. Algunas darán el fruto a su tiempo para el Señor. Pero todo pastor quisiera decir, muéstrame uno en el cual yo pueda invertir mi vida sin miedo, porque esa persona va a tomar un legado, va a tomar el ministerio, va a tomar el llamado en serio y va a ser un discípulo fiel. Va a ser un discípulo más que fiel, un discípulo ¿qué? Leal. ¿Sí sabía que hay diferencia entre fidelidad y lealtad? La fidelidad es que usted esté aquí, que haga parte de un equipo, un ministerio. La lealtad es con Dios, a un llamado, a un ministerio, pase lo que pase. Finalizamos. No se trata de quien pelea más la guerra espiritual, escuche, no se trata de quien pelea más. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Todos a la verdad que corren al estadio, analogía deportiva. Corred de tal manera que obtengáis ¿qué? El premio. Él dice que todos corren, pero aquí no se trata del que más corra, el que más pelea. Se trata del que lo hace con las armas correctas. El que sabe que solo hay un arma, ¿cuál? La palabra. De aquel que aprende de las escrituras, de la vida de David, de los hombres de guerra, de las estrategias de ellos. En este caso también de la vida del apóstol Pablo, quien nos muestra que hay que ser compasivo, escuche, con los que se arrepienten y buscan ayuda. Reconoce su fragilidad e indefensión ante una guerra que estará siempre. Pablo sabía que él no podía ayudar a ningún hermano, que lo único que podía ayudar a un hermano en la iglesia era el carácter de Cristo en él. También reconoce que ser valiente para enfrentar las mentiras y las falsas enseñanzas, confrontando el pecado como es. Pero también nos enseña que debemos ser competentes en prepararnos. ¿Cuál es lo contrario a la competencia? La incompetencia, llamémoslo negligencia. Entrenarse en usar bien la palabra de Dios y calculador para no desperdiciar fuerzas y ser efectivo a la hora de servir a otros en el poder del Espíritu. Póngase sobre sus pies y vamos a orar.
La guerra continúa, iglesia. Si usted participa o no participa, la guerra no se detiene. Pero aquellos que participan aprenden en su caminar. Se dan cuenta que hacen parte de un conflicto y se van al lado ¿qué? Correcto. ¿Con quién le gusta estar usted? ¿Con el ganador o con los perdedores? Con el ganador. Y hay uno que ya venció en la cruz. Nos hizo libres del pecado. Nos hizo libres del engaño y de la mentira y se llama Cristo. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Santifica nuestra mente aún más. Mucho más, Señor, que ayer te necesitamos. Hay tantas fortalezas y hay tantos argumentos y tanta altivez en nuestros corazones hacia ti que no nos deja ver la verdad. La misma altivez nos lleva a pensar que tenemos la razón. Los mismos argumentos nos llevan a creer que todo el mundo está equivocado, que aún la Biblia está equivocada o que aún Dios se equivocó. Son argumentos fuertes y fortalezas que están ahí en nuestra mente de toda la vida. Y solo tú, Dios, nos puedes hacer libres en esta hora. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres en el nombre de Jesús. Anhelamos tu verdad, deseamos tu palabra, Señor. Como el niño, dice la Biblia, recién nacido, que desea la leche, así deseamos la palabra no adulterada, la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que quebranta las fortalezas, que discierne, Señor, entre el bien y el mal, que disipa la oscuridad y las tinieblas, que nos hace ver la muerte claritica para llevar una vida plena en Cristo. Tu palabra dice, Jehová te reprenda, Satanás, en esta hora. El Señor te reprenda, diablo, de la iglesia, para que la iglesia pueda avanzar en luz, en entendimiento de las Escrituras. Porque está escrito que el Dios de este mundo cegó el entendimiento para que la luz de Cristo no resplandezca en los incrédulos. Pero también está escrito que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Te damos gracias, Señor, porque confiamos en tu auxilio, porque confiamos en tu respaldo en esta guerra, porque sabemos que estamos del lado de aquel que venció en la cruz del Calvario y nos dio la victoria. En Cristo Jesús, amén. Y amén. Dale un aplauso al Rey.